Saludos amigos de Emergency Hacks. Vamos a hablar hoy de algunos aspectos relacionados a trauma y a lo que se debería saber en los sistemas de trauma para mejorar los desenlaces de los pacientes. Sabemos que el trauma es una epidemia que no ha cambiado mucho la mortalidad en los últimos años. Evidentemente el comportamiento, la física, la cinemática del trauma ha tenido un cambio fundamental. Sin embargo, hay algunos aspectos que desde el origen nunca cambian. Sabemos hoy que definitivamente aproximadamente 5,8 a 6 millones de personas mueren por año a causa de trauma y la distribución de la muerte varía mucho de país en país. En algunos países en vías de desarrollo, una causa importante de trauma se relaciona precisamente con la incapacidad de poder atender a los pacientes en su periodo más agudo porque hay una distancia muy importante hasta los centros de trauma o porque no se puede llevar a cabo un proceso de rehabilitación adecuado. En ese caso, quizás el impacto no sea en términos de mortalidad, pero sí en las secuelas que puedan llegar a ocurrir. Sabemos que representa aproximadamente el 10% de todas las muertes globales y eso nos hace pensar que sigue siendo una epidemia muy importante, que la mortalidad sigue siendo muy importante, especialmente porque ocurre en las personas especialmente jóvenes en sus años de vida productivos y no solamente es el impacto en mortalidad, sino que también hay un gran impacto económico. Los accidentes de tránsito, las caídas, en algunos casos las actividades de alto riesgo, deportes extremos, cobran una cantidad importante de pacientes de trauma, no solo en términos de mortalidad, sino morbilidad, fracturas y una recuperación que suele ser muy larga, depende de dónde se lleve a cabo. La atención del trauma obedece a tres aspectos muy importantes o tres fases de atención que deberíamos reconocer de forma muy importante. La primera es la atención prehospitalaria y de la atención prehospitalaria tenemos que entender que para que ésta se pueda llevar a cabo se necesita una primera respuesta, se necesita que los testigos presenciales puedan activar el sistema de emergencias y hacerlo de forma adecuada, saber hacia dónde se tiene que dirigir el recurso y pues la gente que hace atención prehospitalaria debería reconocer precisamente que su labor es muy importante, acortando los tiempos de respuesta y dando soporte de vida avanzado en la calle. El segundo periodo es la fase hospitalaria desde el servicio de urgencias, quirófano, cuidado intensivo y salas de hospitalización. El primer punto de entrada suele ser la sala de emergencias, donde los pacientes se estabilizan y lo que quizás no hubo tiempo o no se podía hacer en prehospitalaria se lleva a cabo en ese lugar, se prepara y en los hospitales más avanzados, en los hospitales centro de referencia de trauma, cuando los pacientes llegan, activan algo que se llama código de trauma o como lo hacen en los países como en Norteamérica, el trauma alert, y es donde en ese caso baja un cirujano, ortopedia, neurocirugía, hasta el quirófano, hace una evaluación inicial del paciente para pasarlo luego al quirófano y hacer una buena resucitación, la administración de hemoderivados y todos los aspectos que sean necesarios. Y la última fase es una fase de rehabilitación, es una fase donde se trata que el paciente que sobrevive al trauma mayor tenga la posibilidad de reincorporarse a una vida que era más o menos similar a lo que tenía antes de que ocurriera el trauma. Ese es el propósito fundamental y en algunos casos, en los países en desarrollo, quizás esta rehabilitación no se hace en la forma en la que se espera. El concepto de la hora dorada. La hora dorada tiene sus inicios o su descripción en los años 80 y se lo vemos al doctor R. Adams Conley. El doctor Conley es un visionario, fundador del primer centro de trauma en Baltimore, en los Estados Unidos de Norteamérica, médico que estuvo prestando sus servicios con el ejército norteamericano en varios conflictos y que aprendió muchísimo de la importancia del traslado crítico de los pacientes y de la atención de trauma. Es una persona que estuvo con nosotros entre 1925 y 1991 y ha dejado un gran legado en la atención de trauma y el concepto de la hora dorada se lo debemos a él. ¿De qué se trata la hora dorada? Básicamente el doctor Conley decía que las víctimas de trauma deberían llegar a un sitio de atención o deberían ser atendidos de forma integral en la primera hora y que esto iba a generar un impacto significativo en la supervivencia. Hoy parece ser obvio, pero no era tan obvio cuando empezó a desarrollar el concepto antes de los años 80 y cuando lo publicó en los años 80. Incluso algunos teóricos piensan que existen 15 minutos de platino que pueden ser muy importantes para que la atención prehospitalaria inicie su manejo y su traslado, que desde el momento del trauma, tiene sus primeros 15 minutos, se pueda llevar a cabo este proceso.
La hora dorada también pues, ha establecido un estándar de cuidado muy importante, pero sabemos que en muchos casos, como en la medicina militar y en algunos lugares alejados, será muy difícil llevar a cabo este aspecto que es muy importante. El concepto de la distribución trimodal de la muerte por trauma. Ese concepto fue desarrollado por el doctor Donald Tronky, que también fue un visionario cirujano de trauma norteamericano, que decía que todas las personas que tenían o fallecían por trauma tenían tres momentos en los que fallecían. Y aunque esto suena lógico, pues también era muy visionario porque pudo establecer, teniendo algunos trabajos, cuáles eran los momentos donde más fallecían las personas. Cuando lo describió, también en los años 80, se describió que el 50% de las víctimas de trauma fallecían en el lugar como consecuencia de lesiones incompatibles con la vida, como lesiones en el sistema nervioso central, en lesiones medulares altas o lesiones que no eran posibles o no permitían la supervivencia para que los sistemas de emergencia atendieran y llevaran al paciente. Otro 30% de las víctimas fallecían minutos o horas después por traumas mayores y en ese caso particular, pues aunque se hicieran grandes esfuerzos, sus lesiones eran muy graves y progresaban hacia la muerte. Y el 20% restante fallecían por algunas otras razones importantes como falla multiorgánica, infecciones, semanas incluso después del trauma, aspecto que también era muy importante. Pero pasan los años y con el paso de los años podemos entender que la distribución trimodal del 50-30-20 se puede llegar a modificar. Y hoy entendemos que con los cambios importantes que hay, con la construcción de vehículos, con vías más seguras, mejor iluminadas, con sistemas activos y pasivos de seguridad en los vehículos y con un cambio en la cultura, quizás en la primera o en el primer pico, la mortalidad hoy se estima que puede ser aproximadamente del 15 al 25. En el segundo pico, que le corresponde al servicio de urgencias y prehospitalaria, ahora se concentra mayor la mortalidad del 20 al 40%. Y en el tercer pico se ha disminuido un poco con el control de infecciones y haciendo lo que podemos hacer en los hospitales y terapias intensivas un poco más robustas de un 10 a un 20%. Entonces se ha cambiado ese concepto de la distribución trimodal de la muerte por trauma. Control de daños. ¿A qué hace referencia el control de daños? La historia del control de daños es muy apasionante y es que el control de daños se describe como algo que ocurrió o que ocurría en las guerras mundiales cuando los barcos recibían impactos o daños por torpedos. Básicamente la corrección de los daños o el control de daños era cerrar las escotillas cercanas al lugar donde hubo la lesión o el daño del barco propiamente dicho para que no se hundiera y solamente hacer una corrección mínima que le permitiera continuar sin hundirse y llevarlo hasta el astillero. Básicamente se hicieron varias aproximaciones al control de daño y desde 1980 el doctor Mattox y el doctor Feliciano empiezan a hacer algunas cosas importantes para poder establecer lo que se denominaba control de daño. Lo mínimo necesario, ir a la unidad de cuidado intensivo y luego hacer una cirugía definitiva. Norman McSwain y Donald Tronky también en los años 90 hacen algunas definiciones. El doctor McSwain, una de las personas más visionarias y uno de los cirujanos de trauma más reconocidos en la Universidad de Tulane, en New Orleans, hizo grandes aportes, muy grandes aportes, y a él debemos de manera significativa el programa de Pre-Hospital Trauma Life Support, que entendemos hoy que es el padre del PHTLS. Pero la primera publicación formal de control de daños la hizo el doctor James Jim Rotondo en los años 90, en 1993, y describe el control de daños en cuatro fases fundamentales. La fase cero es la fase prehospitalaria, donde tenemos que hacer todo lo posible por controlar el sangrado externo significativo de forma expedita, manejar la vía aérea, iniciar el manejo del choque y trasladar el paciente al centro más adecuado. A eso se denomina fase cero. La fase uno se denomina cirugía de control de daños y esa cirugía es básicamente entrar al quirófano y parar los sangrados. Entre ellas podemos reconocer laparotomías para empaquetamiento hepático, esplenectomía cuando sea necesario o control vascular de las lesiones, fijaciones de trauma o, en algunos casos muy importantes, hacer procedimientos endovasculares para embolización. Todo en un menor tiempo posible para que luego continúe la fase 2, que es la reanimación de cuidado intensivo. Parte de mi trabajo ahora como médico de cuidado intensivo es la reanimación en la unidad de cuidado intensivo en la fase 2 del control de daños. Allí a los pacientes les optimizamos la parte ácido básica, metabólica, hemodinámica, corregimos la coagulopatía y todo lo posible para que luego continúe la siguiente fase, que es la fase de cirugía definitiva o reparativa. Y es que cuando el paciente está en mejores condiciones, no está tan chocado, no está tan acidótico, puede ser llevado
pueda ser corregido de forma definitiva sin ningún problema adicional. Estos principios fundamentales para trauma, todos esos aspectos relacionados con la atención de trauma son fundamentales y se debería tener sobre ellos un conocimiento amplio para lograr que los sistemas prehospitalarios de emergencia tengan mejores posibilidades de supervivencia para nuestras víctimas y nuestros pacientes. Y es que el último aspecto que les quiero contar es el registro de trauma. Es muy importante que los sistemas prehospitalarios de emergencia estén registrando el trauma, estén registrando el comportamiento de esa tendencia trimodal de la muerte, estemos evaluando y teniendo un registro de trauma para saber nuestros pacientes cuál es la tendencia que están teniendo para tener trauma. Es decir, si tenemos mucho más trauma de cráneo, deberíamos trabajar mucho al respecto. Si tenemos muchas complicaciones de la vía aérea, deberíamos entrenarnos para manejar estas complicaciones. Y eso solo lo podemos saber cuando empezamos a hacer un uso útil de la información y de la data que tenemos disponible para hacer de los sistemas prehospitalarios sistemas de prehospitalarios más eficientes que mejoren las posibilidades de supervivencia para las víctimas de trauma. Así que en nuestra próxima edición, en nuestro próximo capítulo, vamos a hablar de los 14 principios dorados de la atención de trauma prehospitalario, donde nos vamos a enfrentar a algunos aspectos importantes que también deberían tener los sistemas prehospitalarios de emergencia para mejorar las condiciones y la supervivencia de las víctimas. Recuerde que lo vieron primero aquí en Emergency Hacks.